Así andamos todos, profe, tranquilo. Un poquito corriendo, pero bueno. Bueno, vamos a seguir ya, a ver cuántos estamos. Les avisaron a tiempo, ¿sí? Sí, señor. Buenas tardes. Sí, sí, señor. Bueno. El parcial aún no lo he terminado de revisar. Espero tenerlo para ustedes disponible el lunes y para subir ya todo listo para efectos de subir el corte, que no demoran en comenzar a acosar que subamos los cortes. Muy bien. ¿Dónde dejamos la sesión anterior, antes del parcial? Juan José, cuéntanos qué vimos, dónde quedamos la última vez. Pues, profe, vimos el mercantilismo y usted nos dejó una guía para que estudiáramos de los fisiócratas y de ahí no hemos vuelto a ver otro tema. Pero vimos la fisiocracia. No, señor, no la Pues, hemos visto. Lo último que fue lo de la teoría cuantitativa del dinero como tal, pero dijo que para la próxima clase, pues la de la fisiocracia, pero pues no, hace 8 días no pude estar presente. Entonces no vimos nada de eso. Pero nosotros, Franklin, ¿hasta dónde llegamos? Gracias, Juan José, gracias, Becky. Ay, deme un segundo, profe, ya tomo los apuntes acá. Exacto. Tengo acá los apuntes, profe, hasta donde estamos viendo fisiocracia. Sí, señor. Exacto, vimos los precios naturales, vimos de los conceptos del leseferismo, ¿sí? Vimos fisiocracia, el fisiocracismo como primera doctrina económica liberal y la importancia de la producción agrícola frente al comercio, y ahí quedamos. Exactamente, ¿sí? Y vimos que cuáles deberían ser las funciones del Estado según los fisiócratas, es decir, eh, la protección de la sociedad, de la propiedad privada, la libre contratación, qué debería hacer para mantener eso, el cuento de, sí, creo que abordamos todo el tema de la fisiocracia. Profe, creo Dijimos, que hizo falta un pedacito de su merced que lo argumentamos después. Yo tengo hasta donde dice que la importancia de la producción agrícola frente al comercio, pero si no estoy mal, su merced dijo que en la próxima clase lo complementamos. Si no estoy mal, profe. pero no hablamos de cómo, perdón, pongo la cámara, perdón, grabo, no está bien. No hablamos de cómo interactúan las clases sociales, no hablamos de una cosa que se llama un circuito económico, No, que profesor, eso no lo para tratamos. producir bienes se necesitan factores de producción y quiénes son los poseedores de esos factores de producción. No, profe, eso sí no lo alcanzamos a ver. No, creo que No, no, profe. profe. No, señor. Eso no lo alcanzamos a ver entonces. Muy bien. Entonces, ¿y hablamos del impuesto único? Tampoco, señor. Tampoco hablamos del impuesto único.
Joan Sebastián va a hablar, va a decirnos algo. No, ¿Quiere no, decir? no, no, señor. Bueno, muy bien. Entonces dijimos cómo debía intervenir el Estado para los fisiócratas. Profe, que yo me acuerde no, pero si usted nos lo dejó en la guía que nos pidió que revisáramos de fisiocracia. Ajá. ¿Y tú qué encontraste, Samuel Esteban? Tu cámara. Sí, creo que ahí se me está viendo, ¿cierto, profe? Ya te estoy viendo. ¿Ya te Decía está? que, o sea, lo que yo comprendí es que los fisiócratas decían que la intervención del Estado era inútil porque le restaban al balance general de la naturaleza. Entonces, que lo que debían hacer era centrarse en el balance natural y pues en la agricultura, que eran lo que ellos decían que era la verdadera obtención de riquezas. Bueno. Entonces decíamos, gracias, Samuel. Vale, profe. Profe, efectivamente yo estaba revisando acá un temita, es que el tema de fisiocracia no lo vimos en totalidad. Lo que pasa es que yo estuve estudiando el tema y saqué unos apuntes, ya adelantándome, pero no todos vieron el tema. Qué pena con su merced. Ok, bueno. O sea, como tal, el tema se dejó, pero únicamente para lectura y para estudiar para el quiz, pero como tal no se ha hecho ninguna clase del tema. Ok, perfecto. Sí, exacto. Muy bien. Entonces dijimos que para los fisiócratas había una ley natural, una ley del orden natural. Es decir, que la sociedad tiene una ley que permite que ésta se organice de la forma más ventajosa. Y que esa ley natural gobierna el funcionamiento de la economía. Y que ese gobierno de la economía por parte de esa ley natural muchas veces es independiente de la voluntad humana y que esa ley natural puede ser descubierta por los hombres de la misma manera como van descubriendo las ciencias naturales. Entonces, que esa ley natural era el gobierno evidentemente más provechoso para una sociedad, para una economía. Y que esa ley natural lo que busca es que se mantenga primero una entera libertad de comercio, porque un comercio libre tanto interno como externo es más provechosa para una economía, para una nación, y va a beneficiarlos a todos. Es decir, esa absoluta libertad es lo que se llama la libre competencia. ¿En qué consiste esa famosa ley natural, del orden natural? Que cada persona en la sociedad, si actúa a su propia conveniencia, en la búsqueda de su bienestar, va a lograr que se alcance un bienestar para todos. Es decir, que se deja actuar libremente a las personas conforme a sus intereses, siempre que no se afecten los derechos de los terceros. Que siempre que la sociedad se deja actuar libremente, se satisfacen todas esas necesidades que la sociedad tiene o requiere. Esta es, digamos, la primera teoría que actuar libremente que se da contra el dirigismo estatal. Es decir, aquí aparece el primer concepto, que el Estado no debe intervenir
en temas económicos. Entonces, estos supuestos sobre los cuales descansa la teoría fisiócrata son: 1, la libertad individual; 2, que en una sociedad haya certeza o certidumbre sobre los derechos de propiedad, dado que estos son la base de los intercambios y son la condición para la libre iniciativa y la independencia de las personas. Y adicionalmente, para soportar esto, ellos hablaban de algo que se llamó el culto de la razón. ¿En qué consiste ese concepto de culto de la razón? Es elegir los mejores objetivos de uso de esas libertades que tienen las personas. Pues el uso ilimitado de la libertad genera efectos indeseados. Entonces, libertad individual, que una sociedad tenga o le garantice a los agentes de esa sociedad unos derechos de propiedad que le permitan actuar libremente. Es decir, para ellos el primer derecho natural de un ser humano es gozar de sus libertades, de elegir su propio trabajo, mientras esos derechos no se opongan a los demás. Entonces, así como se decía que es la primera teoría que aparece contra el dirigismo estatal, no quiere decir que el Estado no intervenga. Y de ahí aparece un concepto de Estado que se conoce como el Estado gendarme. Es decir, el Estado, no digo que manicruzado, que mira cómo funciona la economía. Eso no quiere decir que no haya intervención del Estado. Entonces, ¿en qué debe intervenir el Estado según los fisiócratas, siguiendo esta ley natural? Que el Estado no debe intervenir más allá de lo absolutamente indispensable o necesario para ¿qué? Proteger la vida y la propiedad privada y conservar la libertad de contratación. Entonces, la menor intervención del Estado en temas económicos, pero esta debe centrarse en proteger la vida y la propiedad privada y garantizar la libertad de contratación. Para hacer esto, para lograr esto, el Estado debería primero intervenir de alguna forma, o mejor, generar una instrucción a través de la instrucción pública, y con esta lo que se pretende es enseñarle a los miembros de la sociedad a conocer o adquirir ese conocimiento de la ley natural. Es decir, instrucción pública sobre la forma como los individuos deben comportarse en la sociedad, teniendo en cuenta sus libertades y los límites que deben tener. Segundo, el concepto de una legislación positiva. Esa legislación positiva es la que va a interpretar esa ley natural. Es decir, que a través de una legislación positiva, que son las instituciones, se permiten señalar derechos y poner limitaciones. Y esa legislación positiva
Entonces, y poner limitaciones de suerte que esa legislación positiva pueda garantizar la competencia entre los miembros de una sociedad. ¿Qué es esa legislación positiva? Es lo que hoy conocemos como instituciones. Instituciones jurídicas, instituciones judiciales, instituciones políticas, todo ese tipo de cosas. Es decir, la legislación positiva son las normas. Esa legislación positiva es ese órgano máximo que nosotros tenemos que se llama la Constitución y todo lo que ahí deriva. Eso es legislación positiva. Son las normas que consagran derechos. Son las normas que consagran límites, que están plasmadas en leyes y están plasmadas en la Constitución Nacional. Esa es una institución. ¿Qué otra institución? Esas instituciones no operan, sino operan las instituciones que hacen que eso se cumpla. ¿Me dan un segundo, por favor? Discúlpenme, por favor.
qué pena con ustedes. Bueno, entonces, estamos diciendo que es una legislación positiva. Entonces, esa eran básicamente las funciones del Estado. Adicionalmente, se suponía que el Estado, con el fin de facilitar el comercio y los flujos comerciales, debería dotar a la sociedad de unos mecanismos de infraestructura que facilitaran los flujos comerciales. Teníamos también otra, y ahí donde nos aparece el concepto de la tributación. Es decir, que los fisiócratas propendían, pues seguramente retomando otras cosas, que la tributación no fuera aleatoria, no fuera arbitraria, y hablaban de un concepto de tributación óptima, y dentro de ese concepto de tributación óptima para ellos, hablaban de un impuesto único. Y ese impuesto único no podía recaer sino sobre algo que ellos dieron en llamar el producto neto. El producto neto no lo producía, ya les vamos a explicar qué es, sino la tierra. Es decir, para los fisiócratas, si por la lectura que ustedes hicieron, lo único que generaba riqueza era la tierra. Las demás actividades, perdón, comercio y manufactura, si bien es cierto, eran necesarias en la economía, no generaban riqueza. Lo único que generaba riqueza era la extracción primaria. Y luego explicamos cómo concibieron eso. Entonces, efectos de una tributación, lo que ellos dieron en llamar óptimo, que se evitara que fuera aleatoria, que fuera arbitraria. Después vamos a ver con estas ideas, perdón, fueron retomadas por los economistas clásicos, y hay unos principios de tributación que ustedes verán cuando vean esa parte, que de alguna manera están basados en eso que vamos a ver. También buscaban que esa ley natural o que el Estado debería propender porque el sistema económico, entre comillas, fuera equitativo. Es decir, que el sistema económico le generara bienestar a todos, y el Estado, teóricamente, debería tener algunas normas que le pusieran cortapisas o barreras a acumulación excesiva, a codicia, que las actividades económicas todas fueran productivas, no improductivas. Todo eso se queda un poco en ese bagaje de las promesas que nunca van a poderse cumplir. Eso es un ideario, es igual, es una forma de pensamiento, y todos los pensamientos con su formación ideológica tienen ese tipo de cosas, si ustedes me entienden a qué me refiero. Entonces, otra cosa es que el Estado debería garantizar que el comercio fuera libre, tanto interno como externo, sin ninguna restricción, sin ninguna cortapisa, sin ningún impedimento, porque eso traería mayor bienestar para todos. Y pues obviamente eso simplemente, pero aquí lo que hay que resaltar es que para los fisiócratas el principio general frente al Estado es que éste no debería tener ninguna intervención. Y de ahí surge un concepto que ustedes han oído hablar, que se llama el Estado gendarme o laissez-fairismo. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo funciona solo. Entonces, muévanse ustedes allá en el ruedo y yo simplemente señalo unas reglas de juego y garantizo que esas reglas de juego que a ustedes les convienen y que yo se las hago aplicar, ese es un poco
grosso modo y en forma muy, muy traída de los cabellos, lo que ellos pensaban sobre lo que era la intervención del Estado. Es decir, el Estado intervenía lo menos posible. Entonces, si concluimos, el Estado debería garantizar la propiedad privada, la libertad de contratación, la libre competencia. Con esa legislación positiva, es decir, con esas instituciones que se derivan de esa ley natural. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo interpretaron ellos de alguna manera, cuál era su interpretación de la economía. Y entonces vamos a hablar del producto neto, que los mencioné, y el producto neto. Diego Andrés. Hola, profe. Profe, no tengo cámara, si no se la prendería. Profe, pero cuando dice que tiene que resguardan la propiedad privada, que la protegen, siendo ellos los dueños de la propiedad privada de la tierra, ¿no sería, o sea, en pocas palabras, el Estado se beneficia a sí mismo, ¿no? A ver, Diego, es muy posible que quienes manejan el Estado, igual que aquí en cualquier sociedad, sean poseedores de riqueza. Entonces, aquí lo que nos referimos es que el Estado debe tener unas instituciones que existen hoy en todo el mundo, en todas las sociedades, que garantizan unos mínimos para que la sociedad sobreviva, para que las sociedades pasen. Es eso que ustedes verán, ya vieron en Político, ya vieron el contrato social, ya vieron las teorías de Montesquieu. Rousseau hablaba de que todas las, es decir, independiente de que sea Rousseau, nosotros en todas las sociedades nos debemos ceñir a una cosa que llamamos un contrato social. Un contrato social que celebramos entre todos sin darnos cuenta, sin saberlo. Un contrato social mediante el cual nosotros investimos a alguien o alguienes, a ese Estado, para que nos congregue. ¿A través de qué? Instituciones, leyes, cosas que se apliquen, o si no, pues nos mataríamos todos. Ese es un contrato social. Que se plasma en las instituciones políticas, que se plasma en las instituciones culturales, que se plasma en las instituciones judiciales, en todo tipo de instituciones. Nosotros vivimos en un contrato social. Que lo renovamos teóricamente en el caso de la situación de ese contrato político, dentro de ese contrato social, que lo renovamos cada 4 años o en distintos periodos, cuando investimos a alguien o alguienes. Aquí tenemos a alguien que fue investido por alguien vía el voto y que se compromete donde él va a hacer unas cosas por esa sociedad. Ese es el contrato social. Esas son las normas, solo que acuérdese, Diego, que hablamos dónde aparecen plasmadas por primera vez esas instituciones, dónde aparecen plasmadas por primera vez esas instituciones que garantizan la propiedad. Acuérdese que aquí hablamos de una cosa que se llamó el Código de Hammurabi, que tenía cosas que dijimos que fue el primer código que existió para las sociedades, y ya después los romanos, ya después el código canónico y todos los códigos, y de la Carta Magna que le impusieron, al soberano inglés por Cromwell. Todo ese tipo, esas son las instituciones que permiten que las sociedades funcionen. Si nosotros no tenemos unas instituciones, esta sociedad o ninguna sociedad funciona sin instituciones. Entonces, aquí y en cualquier lugar del mundo, quienes ostentan el poder político, ostentan el poder económico. En todas. En el sistema socialista,
quienes sustentan el poder político, el único sistema socialista que yo conozco en el mundo, que de alguna manera medio conozco, no digo lo conozco, quien ostenta el poder político en la isla de Cuba, el Consejo de Estado y la burocracia, como lo llamemos, tienen de alguna manera, se los juro, poder económico. Al menos pueden no tener la posesión que nosotros tenemos, que nos da una escritura, pero tienen la tenencia. Igual, no importa. Entonces, todas las sociedades tienen eso, Diego. En todas las sociedades, como les decía anteriormente en algún momento, quienes están en el poder buscan mantenerse en el poder. ¿A través de qué? De esas instituciones. Todos los sistemas. Y todos los sistemas económicos, políticos, todas las naciones o todos los estados, llámenlo ustedes como quieran, funcionan porque hay unas instituciones. Y quienes acceden al poder, si se acomodan a esas, terminan acomodándose a esas instituciones o buscan cambiarlas. ¿Para qué? Para que se acomoden a sus intereses. Esa es como yo lo veo. Es posible que esté equivocado, pero no hay ninguna sociedad, ninguna, en la cual esta funcione sin que haya un contrato social, llamémoslo así, sin que existan unas instituciones que permitan que esa sociedad permanezca. Eso le da la permanencia a la sociedad. Y lo otro, claro que dentro de que se dan luchas para cambiar, para buscar el poder y listo, y se acomodó el que ganó, con los votos, comprados o no comprados, quien adquirió el poder por la fuerza, quien la adquirió en el pasado por la tradición, cuando se pasaban de padres a hijos. Es decir, las monarquías. Cuando se transmite, entre comillas, democráticamente con los delfines, listo, no importa. El delfinado no es solo en Colombia, el delfinado es en todas las sociedades, porque la política es un vicio o una bendición, no sé. Pero la gente le coge gusto a eso y se sacrifica por eso, según eso. Entonces, claro, la legislación es para eso. Ninguna legislación en el mundo, Diego, Andrés, ninguna, deja por fuera las instituciones de la propiedad. Deja por fuera las instituciones del comercio, de la libre contratación y de la libertad de comercio. Ninguna, excepto parcialmente en Cuba. Pero en todos los países, cuando operó supuestamente el sistema socialista, igual había las mismas instituciones. Que no existía la propiedad privada porque era propiedad del Estado, pero igual el Estado protegía eso. Pues sí, no le puedo contradecir. Usted aquí habrá oído, yo legislo para mí, de acuerdo. Y esos son a las personas a quienes nosotros elegimos. Y no hay otro mecanismo distinto, al menos que yo conozca. Es el sistema de gobierno más imperfecto, es la democracia, creo que decía Winston Churchill. Pero es lo único que hay. Es lo único que hay menos malo. Porque los sistemas autoritarios y de dictaduras son más malos. Eso que usted dice de la propiedad privada, yo les recomendé a ustedes un libro que se llama Ideología y Capital de Tomás Piketty. Perdón, Capital e Ideología de Tomás Piketty. Yo les dije, es un texto que tiene 1000 y pico de páginas y él hace un poco de análisis de esos. No sé si ya está en internet, si alguien haya intentado subirlo ya por PDF y se lo haya pirateado al man, pero no creo que haya en este momento. O si no, no sé si lo puedan conseguir. Con eso no los estoy invitando a que roben derechos de autor, porque cuando yo compro un libro pirateado, le estoy robando a quien trabajó para hacer ese libro. Es un libro que sí es un poco caro, está costando más o menos
entre 90 y 100 mil pesos, pero pues vale la pena. Y si tiene algún día inquietud, ojalá lo leyera. Usted que tiene esas inquietudes, Diego, y es bien interesante el análisis que él hace sobre la propiedad privada. Bueno, sigamos. Entonces, ¿algo más? ¿Alguien tenía otra inquietud? ¿No? Sí, realmente, pues las instituciones protegen esas instituciones. Y la principal institución, quizá esté equivocada, pero la principal institución que caracteriza y que todos los países del mundo hoy, menos Cuba, es la defensa de la propiedad privada. Y esa defensa de la propiedad privada está plasmada en leyes, en reglamentos que permiten que usted pueda hacer, esa es una garantía, esas instituciones, que usted pueda hacer negocios, que usted pueda arriesgarse, que usted pueda llevarle a un banco la plata y el banco le responda por ella, que usted pueda hacer un contrato con Juan José Guzmán y él le responda por ese contrato. Esas son las instituciones. Si eso no existiera, sus ahorros estaban en riesgo. Si eso no existiera, no habría inversión en la sociedad. Y si no hay inversión, no habría crecimiento. Ya no tengo ni idea cómo funciona Corea del Norte, porque no sabemos cómo funciona. Entonces es una dictadura del proletariado, pero es una monarquía. Entonces se pasa este creo que es el tercero, este es el nieto o el bisnieto de quien tomó el poder en Corea del Norte en la década del 50 del siglo pasado. Entonces, ellos dicen que son socialistas, no sé, yo honestamente no sé. Conozco un poquito de cómo es la sociedad cubana, no la conozco a profundidad, pero conozco un poquito. Y sé que esas instituciones apenas están comenzando a crearse nuevamente. La de la propiedad privada, ya se permite que haya sucesión, que hace un tiempo no existía. Juan Pablo, ¿qué dice? Gracias, que es el nieto de Kim Il-sung, creo que era como se llamaba el primero de la dinastía que gobierna Corea del Norte. Entonces, es inquieto, búsquese ese libro de Capital e Ideología. Si usted ve televisión, en algunos, ahora que están desde su casa y entrevistan, yo veía cuando entrevistaban, pues ya lo quitó fuera detrás, a la espalda ay hombre, de Cepeda, que se llamaba Capital e Ideología, fuera de un libro de los Beatles. Mire, verá que ahí debe estar el libro, es un libro gordote y se los recomiendo que lo lean si uno tiene inquietudes de todo lo que cuestionamos ahora de la propiedad privada y de la concentración excesiva de riqueza que existe en el mundo. Y lo que están, no sé si ustedes se enteran de información por la televisión o por la prensa o por la radio. En este momento, creo que la semana pasada o antepasada, no sé si fue el secretario general de las Naciones Unidas o no sé si sería Biden o sería la señora como presidente o directiva de la Unión Europea, es que no, fue la señora Merkel, que están hablando de una cosa que Tomás Piketty planteó hace unos 10, 15 años, este mismo que escribió en el anterior libro en 2013, ¿no? Entonces mucho menos, o 2006, que se llama El capital en el siglo XXI, que hablaba que como las grandes multinacionales se van a paraísos fiscales, donde no pagan impuestos o pagan muy poquitos, es que existiera un impuesto global a todas las multinacionales. Entonces, de esa manera tributan para todo el mundo. De eso ya se comenzó a hablar. No les voy a decir que eso va a funcionar en 10, 15 años, pero ya se comenzó a hablar y en algún momento en el tiempo así ocurrirá. Así como en algún momento en el tiempo, llevamos mucho tiempo,
la tragedia que nosotros sufrimos de combatir algo que todo el mundo, no digo todo el mundo, pero muchos utilizan, que es combatir los cultivos ilícitos o ilícitos. Ojalá en algún tiempo, ojalá a ustedes les toque, sea un comercio normal, como comprarse un cigarrillo, como comprarse un par de zapatos, pague impuestos. Bien, entonces vamos a interpretar la economía para los fisiócratas. Entonces ellos decían, contrario a los mercantilistas, la fisiocracia consideraba que la riqueza la generaba la tierra. La riqueza de una nación no dependía del metal, de la acumulación de metales, sino era el producto de la tierra. Estaba en la extracción primaria, minería, pesca, agricultura, pero básicamente en la agricultura. Ellos consideraban que el crecimiento de una economía no se podía dar. Igual de aquí en adelante lo vamos a seguir viendo. Sino como consecuencia de ese producto neto que es de alguna manera la ganancia. A ver, se los voy a explicar de la siguiente manera como ellos lo plantearon. Pensemos que hay un terreno que es mío. Yo a ese terreno le pongo trabajo que lo puedo contratar. Le pongo insumos. Y ese trabajo que contrato más esos insumos tienen un valor. Lo que se obtiene de la tierra es mayor a ese valor que se invirtió en la tierra. Eso hoy lo entendemos todos facilito y se llama la utilidad. Para ellos, eso que hoy sería la utilidad es lo que ellos llaman el producto neto. Ellos consideraban que la manufactura y el comercio no generaban ese producto neto, lo consideraban ellos. Hoy, pues, no digo que nos cause hilaridad, pero son construcciones del pensamiento económico que se han hecho a través del tiempo. Pues ellos decían que un bien manufacturado lo único que hacía era transmitir un valor y que el valor de venta de un bien manufacturado lo que involucraba era los costos de los insumos, es decir, la materia prima, los costos del trabajo, es decir, lo que se le paga al trabajador o lo que vale mi trabajo cuando estoy haciendo ese bien. Entonces, ahí no se agregaba nada según ellos. Lo mismo ocurría con el comercio, que simplemente se trasladaban valores de un lado a otro. Obviamente, según ellos, obviamente esa teoría simplemente la estoy contando. No aguanta ningún análisis a la vista de hoy. Entonces, el producto neto. Entonces, era lo único que generaba, digamos, ese producto neto de los fisiócratas. Más adelante lo vamos a encontrar con que es un excedente, un ingreso neto que llamó David Ricardo. Y hoy ese ingreso neto de David Ricardo, hoy ese producto neto de los fisiócratas, lo conocemos como la utilidad, como el rendimiento del capital, como el rendimiento del riesgo. Cuando veamos la teoría clásica de Adam Smith, que creo que están colgados un material ya de Smith, y yo les pedí que bajaran un libro que se llama La riqueza de las naciones. Ahí vamos a encontrar ese concepto que hoy tenemos plasmado de qué es el beneficio, lo que nos imaginamos, qué es el beneficio de una actividad. No involucra sino el rendimiento del capital que yo puse, el rendimiento por el riesgo en el que yo incurrí al meterme en esa actividad. Esos, digamos que los beneficios cubren eso,
Los beneficios que buscan las empresas o buscan los empresarios o los capitalistas, si ustedes quieren llamarlos así, y nos sentimos cómodos en la forma como lo digamos, involucran es eso. Nadie arriesga un huevo si no va a sacar un pollo, ¿sí? Sí, traído coloquialmente ese. Entonces, como era lo único que generaba un producto neto, eso era lo que permitía hacer inversión en la tierra, es decir, mejorarla para que a su vez se produjera más. Entonces ahí tenemos, luego lo vamos a retomar, la primera teoría de crecimiento de una economía. Es decir, una economía no crece mientras no haya inversión. Y vamos a verlo más adelante, esto no lo explicaron, pero de alguna manera lo dejaron medio soslayado. No hay inversión mientras no haya acumulación de capital, y la acumulación de capital no tiene tiene otra palabra distinta que suena menos fea que acumulación de capital, se llama ahorro. Y aquí entramos en otro concepto que antes no habíamos traído, que lo retomaremos mejor cuando veamos el pensamiento clásico de Adam Smith. Entonces ellos decían que el comercio no es sino un intercambio de un valor igual por otro valor. Eso era el comercio. Lo mismo, simplemente lo que hacía era transferir valores, no creaba valores. Así como se decía que el capital o el dinero no generaba dinero, no engendraba dinero hasta el escolasticismo, para esto lo único que generaba riqueza era la tierra, que tenía ese producto neto. Y como consecuencia de que era lo único que generaba, se suponían o planeteaban, una cosa es el planteamiento, otra cosa es que ellos se haya dado, que los impuestos no deberían recaer sino sobre ese producto neto. Entonces ellos hablaban, no había beneficios del capital, ni en la manufactura, ni en el comercio. Hoy sabemos que si yo arriesgo un capital para generar manufactura, o arriesgo un capital para hacer comercio, ese capital tiene que darme un rendimiento. Yo lo llamo la ganancia, o lo que me permite obtener para comer o para vivir. Listo. Esa es la ganancia. Ellos no plantearon eso. Entonces, no reconocían que el capital, así fuera invertido en la agricultura, generara un rendimiento. El rendimiento lo generaba, era la producción. Bien. Para los fisiócratas, la sociedad, entonces aquí vamos a ver, digamos, un poco la organización social. Entonces, digamos que en la parte económica, consideraban que, si bien es cierto, el comercio y la manufactura eran necesarios o indispensables, no generaban un producto neto. Es decir, desconocieron el concepto que hoy tenemos de beneficios, que lo único que lo generaba era la agricultura. También señalamos que en los temas de el Estado, cómo debía intervenir este. Entonces, ¿cuál era su acción? Y en el tema social, ellos dividieron la sociedad en 3 clases. ¿Cuáles fueron esas 3 clases? Una, la llamaron la clase productiva. 2, la llamaron la clase de los propietarios o poseedores de la tierra o terratenientes. Y 3, una clase que llamaron la clase estéril. Esa clase estéril estaba conformada por los comerciantes y por los manufactureros. Digamos que
si nosotros quisiéramos señalar un aporte de la fisiocracia a la ciencia económica, tendríamos que decir que su principal aporte se da en la, pues ya dijimos, en ese concepto de estado gendarme, se da, es la primera, no sé si pudiéramos decir escuela económica, en la cual aparece el conjunto de la economía. Es decir, cómo intervienen esos tres elementos o esas tres clases sociales en cómo se integran de tal manera que muestran el producto de una economía. Entonces, ese es un tema que es un poquitico más largo. Es un tema y de ahí vamos a derivar para comprender cómo funciona el conjunto de una economía hoy. Entonces, ese tema lo dejamos para la próxima sesión. Yo sé que ustedes tienen algunos ahora otra clase, Becky tiene trabajo, a más de una persona tiene trabajo. Les agradezco, acepten mis disculpas por el tiempo que les robé hoy. Y esperamos recuperarlo, y si tienen inquietudes entre esa lectura y lo que hemos visto hasta ahora, por favor me escriben, o era lo que yo les decía, esperemos que para la próxima sesión traigamos aquí y pongamos en común todo eso. ¿Les parece? Y muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Y nuevamente gracias por esperarme. Bueno, listo, profe. Vale, Muchísimas profe, gracias a su merced. Gracias, Entonces, profe. Hasta luego. Gracias, profe, por Mañana. la clase. Buenas tardes. gracias. Diego, Elixi, todos. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. César, gracias. Profe, Gracias, hasta luego. Andrés Felipe. Profe, gracias. Elixi, hasta luego. Gracias, profe. Joan, Sebastián, buena tarde.